La dinastía de los Grimaldi. Un souvenir inoubliable du spectacle. Los Grimaldi de Mónaco, los últimos soberanos absolutistas de Europa. Sus vidas siempre están expuestas a la opinión pública. Sus esperanzas, sus amores, sus bodas y sus divorcios, su dolor. Durante los últimos 15 años desde la muerte de Grace Kelly en un accidente de coche, el príncipe Rainiero ha vivido y ha gobernado solo. Grace fue la primera princesa moderna. Su muerte desoló a su familia y al público, que había llegado a considerar su vida como propiedad pública. Grace transformó la imagen de Mónaco, pero pagó un precio por ello. Las vidas de sus hijos han estado marcadas por el escándalo y la tragedia. ¿Se les sacrificó por el éxito comercial de su país? La vida con Grace. En 1955, el príncipe Rainiero llevaba 6 años gobernando. Era un soltero de éxito, el hombre más deseado de Europa. Era rico y alteza serena, casi real. En su estudio tenía fotos firmadas de estrellas de Hollywood. Podía escoger. En septiembre viajó a Estados Unidos con una misión. Prince Rainier of Monaco has been eagerly questioned by reporters about rumors of a possible romance. If you were to marry, what kind of a girl do you have in mind? I don't know. The best. What is your estimation of the best? Getting closer. Yes, to the point. Well, I don't know. She has to have a lot of qualities because I have a horrible character. Rainiero ya tenía a alguien en mente. Mónaco era el patio de juegos de los ricos. Era famoso por ser un lugar soleado para gente oscura. Pero en ese periodo, tras la guerra, le faltaban tanto los clientes como su antiguo glamour. Aristóteles Onassis era el mayor accionista de la Société du Banc de Mer, la empresa que abarca la mayoría de los intereses comerciales de Montecarlo, incluyendo el casino. Él y sus compañeros buscaron una solución pragmática para revivir el desaparecido romanticismo de Mónaco. Lo primero que teníamos que tener era una princesa. Eso era lo principal y tenía que atraer multitudes. Así que se sentaron e hicieron una lista. Y la primera era Marilyn Monroe. Sin que Rainiero lo supiera, una delegación se puso en contacto con Marilyn y le preguntaron: ¿te gustaría ser princesa de Mónaco? Y ella preguntó: ¿dónde está eso? Así que se lo explicaron y le dijeron que el príncipe Rainiero era agradable y preguntó: ¿es guapo? Y le dijeron que sí, que era bastante guapo. ¿Es rico? Sí, sí, es rico. Ella les miró y les dijo: denme una noche con él y me querrá a mí. Pero el capellán personal de Rainiero apoyaba a una candidata rival. Un día cené con el padre Tucker y le dije: ¿qué ocurre con Rainiero? Rainiero no estaba casado. Él me dijo: estoy muy preocupado por él, porque sigue haciendo submarinismo y volando aviones, y si se muere sin un heredero, ya no habrá Mónaco. Francia se quedará con esto. Así que quiero que se case. Y saqué lápiz y libreta y pregunté: ¿alguien en mente? Y él dijo: bueno, nos gusta Grace Kelly. Dijo: nosotros, nos gusta Grace Kelly. Y yo pregunté: ¿Rainiero ha visto alguna vez a Grace Kelly? La vimos una vez y se gustaron. Así que escribí una columna que decía: si Grace Kelly quisiera, Mónaco se salvaría. Grace conoció a Rainiero en mayo de 1955 en una sesión de fotos de la revista Paris Match en Montecarlo. Era una idea preciosa. Un príncipe soltero, una hermosa estrella de Hollywood, una buena foto. Grace estuvo ensayando su papel en El Cisne, la historia de una heredera que debía decidir entre el amor y el deber. Guardaba un extraordinario paralelismo con su propia vida. This is the one thing, the one opportunity that all your life I've been praying for you to become a queen. Yes, Mother, I know that. Intercambiaron cartas durante el verano, pero su romance era tan secreto que cuando en diciembre Grace les habló a sus amigos de su compromiso, nadie sabía que el novio sería Grimaldi. Así que le dije: Grace, esto es ridículo, ¿te vas a casar?
y ella hizo acopio de fuerza y me dijo: estoy prometida y me casaré en primavera con Su Alteza Serena, el príncipe Rainiero de Mónaco. Y hubo un largo silencio de asombro. Y yo debía tener la boca abierta. Y solo podía pensar: ¡caramba, Grace! Cuando dijo que se casaba, me quedé muy sorprendida. En serio, porque lo llevaban muy en secreto. Le dije: Grace, apenas le conoces. Y ella contestó: sí le conozco. Y nos vamos a casar. Evidentemente, estaba locamente enamorada de Rainiero, aunque no sé cómo se pudo enamorar tan rápido como lo hizo. Incluso a los padres de Grace, que habían intentado controlar los romances de su hija, les sorprendió la noticia. Well, she told me several days ago that she thought the prince was very charming. And when Grace admits that, I thought it was rather serious. That makes him the Prince Charming, then. Your Highness, this is a surprise to you, then. Yes, as much as it is to you, I suppose. Miss Kelly, and is it a surprise to you, Miss Kelly? Yes. Miss Kelly, are you going to live in Monaco? Yes. Era una fusión entre un principado, un príncipe y una estrella de Hollywood. Grace Kelly. Estaba en la cumbre de su carrera. Aparecía en todas las revistas y sus películas tenían mucho éxito. Era una mina de oro. Se había convertido en una actriz extraordinaria e iba a dejar Hollywood y a casarse con un príncipe. En esa época teníamos principalmente estrellas de cine. Eran famosos mundiales y Grace era la más famosa de todos. ¿Por qué iba a irse a un pequeño y lúgubre lugar a casarse con un príncipe del que nadie había oído hablar y dejar de ser la mayor estrella del mundo? La última película de Grace antes de casarse fue Alta Sociedad, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Invitaron a comer a Grace y a su príncipe. Alguien preguntó cuál era el tamaño de Mónaco. El príncipe nos lo dijo en pies, así que durante un minuto todos estuvimos haciendo un montón de aritmética y de repente alguien dijo: es más pequeño que nuestro patio de atrás. Fue un comentario horrible. Hablaban de un reino de verdad y lo comparaban con el terreno de un estudio de cine. En ese momento supe que ella no volvería a hacer ninguna película. El primer papel protagonista de Grace había sido en Solo ante el peligro. En sus primeros papeles siempre la habían retratado como una esposa reprimida e inocente. Fred Zimmerman, el director de Solo ante el peligro, la escogió para representar una imagen de virginidad sin carácter. Todo el mundo creía que se representaba a sí misma. La primera vez que vi a Grace me la presentó un cámara. Era una mujer con zapatos de tacón muy bajos y un pañuelo en la nariz constantemente porque estaba resfriada. Pensé que era una chica agradable, nada más. Es decir, podría haber sido una maestra de Filadelfia. Podría haber sido cualquiera. No había ninguna proyección de belleza. Era camaleónica en su aspecto. La cámara captaba su extraordinaria estructura. Las actrices ambiciosas como Rita Gam y Grace Kelly solo tenían un lugar al que ir. Fueron compañeras de piso en el oeste de Hollywood. Vivíamos en un divertido edificio de apartamentos que albergaba a todas las prostitutas de Hollywood, y el resto de Hollywood pensaba: Dios mío, ¿cómo pueden vivir en esa parte de la ciudad? Las prostitutas volvían a casa por la mañana y las saludábamos mientras nos íbamos a trabajar en nuestro pequeño Chevrolet, y ellas se bajaban de sus cochazos y pensaban: pobres chicas, ¿qué harán para tener que irse a trabajar tan temprano? El sello de Grace era su porte señorial con un potencial sexual subyacente. Fuera de pantalla no estaba tan escondido. Me contó que una vez estaba ensayando en una parte muy cutre de Nueva York y que junto a un poste de la luz había un viejo borracho revolviendo un cubo de la basura. Sacó un trozo de pan mohoso y cuando estaba a punto de morderlo, vio a Grace. Le dijo: ¿quieres un bocado? Ella se levantó y se marchó. Y él la llamó y le dijo: entonces de follar ni hablamos, ¿no?
Hizo falta que apareciera Alfred Hitchcock para explotar la ambigüedad sexual de Grace en pantalla y darle sus papeles más celebrados. Hello? Hello? A Grace le pareció que esa asociación con Hitchcock mostraría su mejor imagen. Rechazó un papel en La Ley del Silencio con Marlon Brando para hacer otra película con Hitchcock. No podrán apartar los ojos de la brillante belleza de Grace Kelly, que comparte el corazón y la curiosidad de James Stewart en una historia de romance. Era etérea, mágica, divertida, poderosa, importante y apasionada. Extraordinariamente apasionada. No puedo evitar retroceder a La ventana indiscreta para resumir a Grace. Era muy sexy, tenía clase y era muy lista. Grace era claramente alguien que sabía, consciente o inconscientemente, que iba a inventarse a sí misma. Atacó su carrera con una estrategia, con un sentido de la estrategia. Era increíble. Era muy inteligente acerca de sus posibilidades. Hollywood le dio un Oscar a Grace por La desaliñada esposa de La angustia de vivir. Normalmente interpretaba personajes con clase, inteligentes y atractivos junto a algunas de las estrellas más importantes del cine, pero la familia de Grace siempre se había mantenido extrañamente distante de su éxito. Le dije al padre de ella que era increíble lo que había pasado con la carrera de Grace en tan poco tiempo, lo que había logrado. Y él me dijo, sí, la dejamos irse para ser actriz porque ya no sabíamos qué hacer con ella, no sabíamos a qué se podía dedicar, pero se mostró un poco desdeñoso. Los Kelly eran de Filadelfia, ya que el padre de Grace era un inmigrante irlandés de segunda generación, católico y empresario. El joven Kelly había sido campeón olímpico de remo y un héroe local. También tenía aspiraciones políticas en el nuevo Partido Demócrata de Roosevelt. En Filadelfia se decía que si 4 personas se congregaban en una esquina, aparecería Jack Kelly y daría un discurso. Era muy buen orador y un hombre muy guapo, pero también era muy vanidoso. Y aunque estaba ciego como un topo, no quería ponerse las gafas porque no casaban con su imagen juvenil. Kelly apuntó a Grace y a sus otros hijos como apoyo en su campaña política. Su familia estadounidense iba a ser la medida de su propio éxito. Mi padre era una persona muy fuerte y mi madre también. Nos enseñaron que uno no se sienta a ver pasar el mundo, sino que consigue cosas. Grace lo hizo. Cuando finalmente decidió qué quería hacer, lo consiguió. Todos creen que Grace tenía algún problema con su padre. No. Quería a papá y papá la quería a ella, pero no la entendía mucho. Grace siempre leía poesía y teatro y quería actuar, y esas cosas que él no entendía muy bien. Grace tenía pequeños momentos de melancolía que eran naturales en ella. Creo que por eso quería ser actriz, para vivir en otro mundo, que es lo que hacen las pequeñas niñas tristes. La provocativa imagen de Grace en pantalla iba a la par que los cotilleos fuera de ella. Hollywood tomaba nota de sus aparentemente recatados romances con muchos de sus compañeros de rodaje. Grace había llegado a un punto en el que sus relaciones de Hollywood ya no eran tan fantásticas. Las esposas sacaban las uñas. Se había ganado una mala reputación con Ray Milland. Dijo, estoy enamorada de un actor llamado Ray Milland. Y yo le dije, bueno, está casado. Y además, la mujer de Ray Milland es una de las mujeres más populares de Hollywood. Sería un escándalo mayúsculo. Así que olvídalo. Bill Holden tenía una relación con su mujer que supongo que no era muy satisfactoria y ella le sedujo. Y Bing Crosby estaba enamorado de ella. Quería casarse con ella. Estuvo encaprichada con Clark Gable, pero me confesó que él era el rey.
y que quizás fuese el rey el que la impresionaba, no necesariamente él como hombre. Se hablaba mucho de ello, y cuando eres un personaje público no pueden esperar y empiezan a investigar y encuentran cualquier cosa. Tiene que ocurrir cualquier cosa. Si lo hubo, no le importó a nadie, mientras no lo hicieran en la calle y asustaran a los caballos. Nunca habría tenido un romance con alguien con quien no quisiera casarse o pensara que quería casarse. En eso era muy honesta. Oleg Cassini, aristócrata ruso, diseñador y divorciado, se volvería cada vez más importante en la vida de Grace. Grace Kelly tenía el mejor perfil y la mejor nariz que han existido. Vi su increíble perfil y ya está. Empecé a bombardearla con flores durante semanas. Enormes ramos de rosas rojas. Oleg y Grace iban muy en serio. Yo estaba con ella en California cuando salían juntos. Los dos estaban pensando seriamente en el matrimonio. Y entonces fue como recibir un jarro de agua fría, porque me dijo, qué dulce eres, qué amable eres, me voy pasado mañana. Grace se iba al sur de Francia a filmar otra película de Hitchcock. Fue una relación platónica, muy peculiar en los tiempos que corren, porque muy pocos hombres son lo bastante pacientes para esperar durante mucho tiempo el desamor o la conquista. No se puede decir que has conquistado el corazón de una mujer si no eres persistente. Pero cuando recibí una tarjeta que decía, quiéreme, sígueme, pensé que habíamos llegado a un punto de inflexión y era el momento de ser decidido. Cassini siguió a Grace hasta la Riviera, donde sobre una balsa en el Mediterráneo hizo su conquista. Sobre esa balsa solo veía la hermosa agua, el mar y sus ojos. Ella debía tomar una decisión. Debía decidir qué papel iba a jugar yo en su vida. Porque ella sabía que no podía seguir persiguiéndola. Y leí en sus ojos que se había decidido. Me dijeron, bueno, ya está. Entonces hablamos sobre la familia, mi divorcio y los obstáculos. Y me dijo que a su madre nos la ganaríamos rápidamente. Y que poco a poco nos ganaríamos también a su padre. Cuando Cassini conoció a la señora Kelly, descubrió que su dudosa reputación le había precedido. Me dijo, francamente, creemos que no eres una buena persona con la que casarse. Tienes demasiadas novias, sales demasiado, eres un vividor. Cuando mi padre y mi madre decidían ignorar a alguien, lo hacían muy bien. Así que me dijo, mire, señor Cassini, creo que debería dejar de ver a Grace durante 6 meses. Pero en apenas una semana, Grace rompió la prohibición y llamó a Cassini. Estaba tan encantado que, aunque era de noche, corrí y salté a la piscina. Por desgracia no había agua y me rompí la nariz. Aún se pueden ver algunas marcas. Me la rompí por varias partes y se me puso así de grande. La siguiente vez que nos vimos se alojaba en un hotel de Beverly Hills y tenía la nariz así. Abrió la puerta, me miró y cerró la puerta. Tenía un gran sentido del humor. Se enfrentó a una última prueba en la casa de vacaciones de los Kelly, en Ocean City. 2 o 3 veces intenté. Ella me decía, ve a hablar con mi padre. Lo intenté, pero me daba la espalda y se marchaba. Su hermano también estaba allí y tenía mucha influencia sobre ella. Le dijo que yo era un chalado. Me llamó chalado. Le vio en bañador junto a su hermano. No estaba tan guapo como cuando se ponía traje para cenar. Y creo que ese fue el final de Oleg Cassini. La relación llegó a su fin en enero de 1956, en el ferry de Staten Island. Recibí una llamada de Grace. Debíamos vernos urgentemente. Me dijo, subamos al ferry, tengo que hablar contigo. Empezó con rapidez y me dijo, creo que te he querido tanto como soy capaz de querer a un hombre. Le dije que me sentía halagado y dijo, pero después de pensarlo con toda la honestidad posible, creo que debo aceptar casarme con el príncipe Rainiero. Le dije, ¿acabas de conocer a ese hombre y de repente estás enamorada de él? Y me contestó, no, pero aprenderé a quererle.
Film star Grace Kelly, surrounded by a milling crowd, arrives to board the SS Constitution for her trip to Monaco and her marriage to Prince Rainier. Bedlam awaits her at the shipboard press conference. Grace era una romántica con un pragmático sentido de la realidad. Sabía que la vida no es fácil. Tenía cierta predisposición a aceptarlo y estaba dispuesta a superar las dificultades de la vida. Bon voyage, Grace. America wishes you happiness. No creo que supiera que ese matrimonio iba a ser tan duro como fue, en el sentido del desarraigo. En el barco sentía que cuanto más nos acercábamos a Mónaco, más teníamos la sensación de que Grace se iba para siempre. Tiny Monaco took on Hollywood overtones when film queen Grace Kelly was tumultuously greeted as she arrived for her marriage to Prince Rainier. Smiling skies greeted the occasion, so the prince was able, after all, to sail in the honeymoon yacht, Deo Gigante II, to greet his lovely young bride and escort her to his kingdom. A picture queen who will become a princess greets her new subjects as she goes ashore to a tumultuous welcome. So the Prince of Monaco brought his betrothed to her future hilltop home, a castle of dreams that came true for a lovely American girl. La familia en la que entraba Grace estaba dividida y llena de conflictos. La princesa Charlotte no era una mujer feliz y de repente había un gran interés por Mónaco y por una estrella de cine estadounidense y no por ella. No fue una suegra simpática. Si Grace hubiese sido humorista, habría contado millones de chistes sobre su suegra, pero no es tan divertido si tienes que vivir con eso. La madre de Rainiero, Charlotte, era ilegítima y apareció de la nada a los 21 años con una boda pactada con un aristócrata francés. El matrimonio acabó en divorcio y en una batalla por la custodia de Rainiero y su hermana Antoinette. Creo que Rainiero y su hermana, la princesa Antoinette, tuvieron una infancia dura. Fueron víctimas de un matrimonio infeliz y un divorcio crudo en el que había muchas cosas en juego. In a wedding of worldwide interest, the old world and the new were joined in a union which Monegasques hoped would found a new dynasty for the principality. Fue el acontecimiento publicitario, uno de los acontecimientos publicitarios del siglo. No hay duda de ello. La boda fue una pesadilla para Grace y Rainiero. Y es que nadie había calculado la enorme expectación en todo el mundo. Había 2000 periodistas en la isla. Casi hundieron la isla. Rainiero estaba acostumbrado a controlar las cosas, quizás en un universo relativamente pequeño. Mi amiga Grace se casó con un hombre que gobernaba por derecho divino. Las mujeres de esa generación nos casábamos con tipos que creían lo mismo. Estaba acostumbrado a controlar y nunca había visto nada parecido a lo que ocurrió con la prensa. Entonces me vino la inspiración y escribí una columna en la que decía que sabía que no me iban a invitar a la boda, porque los Grimaldi y los Bagwell tenían 500 años de enemistad y no iban a invitarme. Expliqué que el año anterior mi tía Molly había dicho que ningún Grimaldi iría a la boda de Joseph en Brooklyn y que los Grimaldi se estaban desquitando conmigo. La columna tuvo mucho éxito y al día siguiente me entregaron en mano una invitación para la boda. Hubo una ceremonia civil el día anterior en una enorme y hermosa capilla en la catedral. Asistimos todos, el cortejo nupcial, las familias inmediatas y los demás. Grace lucía una especie de traje con encaje marrón y un sombrerito. Parecía aterrorizada. En esas fotos parecía muy asustada. On the wedding day, at the Cathedral of St. Nicholas in Monaco, the bride walked up the aisle on the arm of her father, Mr. John Kelly. Lo vi desde la sala de vestuario del palacio, donde me probé el vestido de dama de honor y descubrí que parecía una piruleta amarilla. El sombrero no me gustó mucho. Parecía un enano de Blancanieves. Y Grace parecía Blancanieves. El vestido se lo había hecho Helen Rose de la MGM y era una fantasía de Hollywood para acabar con todas las fantasías de Hollywood. Fue como una coproducción entre la MGM, una extraordinaria fuerza de voluntad personal y Dios. Grace y Rainiero lo odiaron, porque ya no era su boda. Era un gran circo. Demasiada gente, creo. Era mi principal preocupación. Recuerdo que dijimos que sería bonito podernos casar en un pueblo, en la iglesia de un pequeño pueblo. Grâce, Patricia. Voulez-vous prendre pour légitime époux Rainier Louis Henri Maxence Bertrand, ici présent?
por la independencia de Grace, por todo lo que había conseguido, por el asombroso éxito de su carrera. Por todo eso, la varita mágica del príncipe la tocó y la convirtió en la mejor Cenicienta disponible. En esos días, todas las mujeres, de algún modo, nos sentíamos identificadas con ella por la aprobación de los hombres que se sentían atraídos por nosotras. Monte Carlo, the gala reception in honor of Prince Rainier and his bride. Their arrival at their first public engagement together brought an unfortunate clash as police manhandled pressmen who were reporting the occasion. Creo que ella nunca perdió el deseo de crear un personaje. Creó un personaje, la princesa. Incluso se vestía para el personaje. Iba a un baile y su peinado era un palmo más alto que el de todos los demás. Creó una burbuja real en la que caminar. Creó el personaje de la princesa. El primer año en Palacio fue difícil para Grace. Iba a ser la señora del príncipe. La familia no fue amable con ella, ni el hermano, ni las hermanas, ni la madre del príncipe. Había bastante hostilidad por parte del personal de Palacio, que se tomó con el mismo esnobismo que gran parte de la aristocracia europea la llegada de la estrella de cine. Estaba totalmente alejada de su casa, nostálgica. Echaba de menos la comida estadounidense. Le enviaban el papel higiénico desde Estados Unidos. Decía que la hacía sentirse más cómoda. Mantuvo las cosas como se hacían antes de ella. Aunque, de todos modos, el mayordomo llevaba aquí 30 años y no iba a dejar de hacer lo que hacía. Así que tampoco hubiera servido de nada intentar convencerle. Incluso las flores eran un problema. Había un anciano que llevaba décadas como responsable de las flores de Palacio. Y aunque Grace tuviera otra idea sobre cómo disponer las flores, ese tipo era el señor de las flores de Palacio. ¿Y quién era esa estrella de cine estadounidense para enseñarle a él cómo se ponían las flores? 6 meses después de su boda volvieron a Estados Unidos. Grace estaba embarazada y los periodistas querían saber todos los detalles. Well, a boy would be very nice for the first child, but it really makes no difference. We just like a nice, healthy baby. Tuvo el bebé de 9 meses exactos. Dijo que para eso estaba allí, para tener un bebé. El nacimiento de la princesa Carolina complicó la sucesión. Podía acceder al trono, pero se esperaba que abdicara en favor de algún hermano menor. Se desilusionó mucho al ver que el primer bebé era una niña. Creo que se volvió hacia la pared y lloró cuando lo supo. Quizá después lo pensara y no le importara, pero en ese primer momento, cuando esperaba darle un hijo y un heredero a su marido, le pareció muy mal. La princesa, mon épouse bien-aimée, a donné le jour a une princesse qui a reçu le nom de Caroline Louise. Con la llegada de Carolina, Rainiero intentó llegar a un acuerdo con la prensa. Quería publicidad, pero con sus propias condiciones. Recurrió a Rupert Allen, un gurú de relaciones públicas de Hollywood, para que le ayudara. Rupert intentó presentarles de forma positiva ante la prensa. El nacimiento de un niño era un asunto muy trascendental. Hubo una avalancha de gente que quería saber algo de su vida y una foto de la niña. ¿Y qué foto vamos a publicar? ¿Y cuándo vamos a ver a Grace con el bebé en el balcón? Ese tipo de cosas. Monaco, the first public engagement of a very important young lady. It's Princess Caroline. This occasion in the courtyard of the palace was the official presentation of the small princess to her future subjects. Querido Rupert, Proyecto von Bielt. La idea es agradable y probablemente buena, pero ¿cuál sería el tema de esta historia? Debe haber un pretexto. Creo que si la exclusiva es la de la fiesta de cumpleaños, Luke podría venir en el aniversario del nacimiento y hacer el primer año de la princesa Carolina. Era muy específico sobre algunas de las cosas que quería hacer o no con la prensa y su familia. Quería protegerles mucho y tenía derecho a hacerlo. No quería dárselos en bandeja a todas las publicaciones sensacionalistas y que la gente tuviese acceso a ellos continuamente. Querido Rupert, tenemos que poder trazar una línea y vivir como seres humanos. Tenemos que proteger nuestra intimidad, no solo como una victoria ante la prensa, sino como una reacción natural ante la invasión de unos desconocidos. Lentes telescópicas, grabadoras en miniatura. Me estoy dejando llevar. No odio. Desprecio. En Hollywood, mi vida privada era bastante mía. Cuando me casé, mi vida privada se convirtió en pública y realmente dejé de tener intimidad.
Reiniero reconoció que las noticias de la prensa controlada por los católicos sobre su principado, su glamurosa princesa y sus hijos eran importantes para proyectar la imagen correcta en el escenario mundial. Para mí, el barco que se hundía volvió a ser un barco hermoso. Atraía a la gente con el culto a Grace Kelly. Iban a Mónaco como los árabes van a la Meca. Era un peregrinaje de opulentos hacia Mónaco. Ella interpretó un papel maravilloso. Consiguió que un montón de gente de éxito en Hollywood fuese allí. Todo el mundo quería estar allí. Era el sitio de moda. Ella lo consiguió. Creo que tanto Reiniero como Grace se dieron cuenta de que el éxito de Mónaco dependía bastante de que su imagen fuera pública. ¿Qué había para vender en Mónaco? Estaba el juego y había una imagen. Era un sitio increíble al que ir. Tenía un cierto brillo. Era fresco y emocionante, rico, lujoso y único. Y ellos representaban todo eso. Durante años, la reputación de Mónaco se había construido a base de satisfacer los extravagantes caprichos de su rica y aristocrática clientela, pero a principios de los 60 había una batalla por el corazón de Mónaco. Tanto Grace como Reiniero querían sustituir la decadencia marchita de Mónaco por una imagen más moderna y menos exclusiva, quizás con un Holiday Inn para competir con el Hotel de París. ¿Por qué solo los ricos iban a poder ir y alojarse en el Hotel de París? ¿Por qué no iba a haber también un Holiday Inn? Más oportunidades para que no solo fueran los indecentemente ricos, sino también la gente de clase media, los que visitasen Mónaco y viesen todo lo que tenía para ofrecer. For the future, well, I think that we should try and get away from this one-sided view of Monte Carlo, of considering it a gambling place and a playground for sort of multimillionaires. Pero había un obstáculo: Aristóteles Onassis y el 52% de SBM, la empresa que dirige el casino y muchos de los mejores hoteles de Montecarlo. Reiniero solo poseía el 2%. Onassis era el hombre que tenía la influencia financiera para sobrepasar al poderoso príncipe. Onassis no quería nuevos hoteles, no quería crecimiento. Quería que el Principado siguiera como estaba, como una gran dama para princesas rusas y multimillonarias. Esa no era la visión del príncipe. No era lo que quería. Durante más de 20 años, el yate de Onassis dominó el puerto de Mónaco. Era un potente símbolo del control que el magnate naviero griego ejercía sobre Montecarlo. Querido Rupert, voy a tener que hablar seriamente con O para intentar evitar que continúe esta situación, que solo sirve para hacerle daño a Montecarlo. Espero conseguir que siga mi juego, con mi equipo, porque sería mucho mejor y más útil. It's a very natural desire of the prince to be interested in the development of Monaco. Naturally, he likes the company to contribute in this development. The company so far has been contributing, but not to the extent of the very big things that they want to make there. Mientras se libraba la batalla entre los dos hombres, Grace se metió en la disputa. Concedió una entrevista a la revista Playboy. No creo que la inversión del señor Onassis sea de tanta importancia para su imperio. Tiene muchas inversiones mayores que Montecarlo. Creo que poseer la mayoría de acciones del casino de Montecarlo y controlarlo ha sido más bien para divertirse que un serio asunto de negocios. Tenían que resolver sus diferencias y solo podía haber un ganador: el monarca absolutista. En cierto modo se lo dejó claro a Onassis: o subía a bordo o se apartaba de su camino. No subió a bordo, así que le apartaron del camino. La solución de Reiniero fue simple y autocrática. Consiguió que el Consejo Nacional permitiera la creación de 600.000 nuevas acciones de SBM. Todas ellas serían propiedad del gobierno de Mónaco. Al eliminar la mayoría de Onassis de un plumazo, Reiniero volvió a estar al mando. El nacimiento del príncipe Alberto en 1958 resolvió el problema de la sucesión. Reiniero y Grace habían creado un retiro para su nueva familia en Rogagel, en las colinas de Mónaco. Allí podían olvidarse del mundo exterior y relajarse como cualquier otra familia.
Fuimos a Rocagel. Era imposible creer que fueran las mismas personas con las que habías cenado en la gala de la Cruz Roja la noche anterior, porque se paseaban en vaqueros, los niños jugaban, Reiniero tocaba la batería y Grace preguntaba gritando desde la cocina quién quería un bocadillo de pollo o tomate con el pollo. Era una vida muy diferente. Siempre me dio la impresión de que a él le encantaba tener una familia, porque había crecido con los padres divorciados. Tener una familia era algo maravilloso. Y creo que ella pudo dárselo. Tanto Grace como Reiniero habían tenido una infancia opresiva. Estaban decididos a hacer que su familia fuese menos restrictiva, pero pronto descubrieron que cuando un niño de la realeza se esfuerza por ser normal, todo puede acabar en un mar de lágrimas. En 1974, Mónaco celebró el 25º aniversario de la subida al trono de Reiniero. Estefanía tenía 9 años. Grace lidiaba con los problemas de ser madre de la realeza. Creo que les parecía terriblemente difícil. Hay un montón de elementos que te influyen cuando estás en esa posición. Es decir, si estás en una posición de poder en la que puedes incluso beber sin biberón, ¿cómo vas a desarrollarte con normalidad? ¿Cómo vas a valorarte en comparación con el resto del mundo y a ver las cosas como son en realidad? Creo que lo pasaron mal. Ella intentó llevarles por el buen camino. Si se puede señalar un fracaso en la vida de Grace, fueron los niños. Ella intentó que vivieran lo que creía que era una buena vida. Carolina era increíblemente independiente. Aun siendo una niña de 3 años, era terriblemente independiente. Ibas a abrazarla y ella estaba haciendo sus cosas. Quería comprobarlo todo por sí misma. Solía decirle a la princesa, cuando Estefanía crezca tendrás problemas. Ella decía, es mi bebé, es mi bebé. Le perdonaba cualquier cosa. Grace tuvo un par de abortos antes de tener a Estefanía. Y Estefanía era la niña de los ojos de su padre. Podía engatusar a sus padres de un modo increíble. Recuerdo que en una comida en París, Estefanía estaba sentada enfurruñada y dijo, quiero una hamburguesa. La princesa le preguntó, ¿quieres un poco de jamón? Quiero una hamburguesa. Finalmente llamaron al chofer que estaba comiendo y se llevó a Estefanía a McDonald's. Se comió su hamburguesa y a los 20 minutos volvía a estar sentada en la mesa mientras nosotros acabábamos de comer. Pero se salió con la suya, consiguió su hamburguesa. Mientras los niños crecían, Grace y Reiniero intentaron protegerles de la prensa menos respetuosa, cuyo interés se estaba volviendo molesto. Estefanía fue a clase de gimnasia durante 2 años en el maletero de un coche para que no la siguieran, para que no la vieran. Y hubo momentos en los que Carolina vino llorando de su clase de tenis. Decía, no he podido dar la clase porque los fotógrafos estaban allí y no quería hacerlo con ellos tomando fotos. Y esto ocurría continuamente. Se han sentido, particularmente Carolina, como un animal perseguido, con los sabuesos pisándole los talones, y a veces realmente tiran a matar. La manera de Grace de entender sus deberes públicos incluía nutrir la vida cultural de Mónaco. Montó una escuela de ballet y un teatro, hizo sus propias exposiciones de flores secas y organizó lecturas de poesía en Europa y América. Parecía tener una vida propia. Vivía rodeada de rígidas normas, en una pecera. Mónaco es muy pequeño y era una mujer que bullía con ideas. El príncipe le dejó claro que le aburría ir a las lecturas de poesía y a ese tipo de cosas. No era su campo. Pero la princesa debía de tener un acompañante. Creo que conoció a Robert por la película The Children of Theater Street. Era encantador, solo era un amigo. Robert Donhelm es el director rumano de un documental sobre una escuela rusa de ballet que convenció a Grace para que lo narrara.
Me encantó en Solo ante el peligro. Fue la primera película del oeste y extranjera que vi en mi vida. Así que la conocía como actriz, y fue muy emotivo ver a la primera estrella a la que había visto a los 10 años en pantalla y tener la oportunidad de pedirle que trabajara para mí. La película que van a ver trata de los niños de la calle Teatro en Leningrado. Había una toma preciosa en la introducción. Su pelo flotaba al viento y estaba tan hermosa y glamurosa como nunca en su vida. Creo que cuando Rainiero la vio y vio lo guapa que estaba, debió de preocuparse un poco de que cuando lo vieran en Hollywood volvieran a hacerle ofertas. Le habría encantado poder ser actriz y al mismo tiempo princesa de Mónaco. Creo que en un par de ocasiones mencionó que estaba triste por no poder actuar. Pero creo que también se tomaba muy en serio su otro papel. Si existía alguna tristeza, era la tristeza de saber que quizá nunca volvería. Pero siempre dejó esa puerta ligeramente abierta. Quizás algún día ocurriera algo genial que la sacara de Mónaco, la llevase flotando por el aire y la hiciese aterrizar en mitad de un plató de Hollywood. La película no supuso su regreso a Hollywood, pero fue el inicio de una duradera amistad entre Grace y Robert Donhelm. Nos veíamos a veces en lugares de Nueva York, donde no había protocolo y la gente podía ser natural y normal. Y disfrutábamos de nuestra amistad. Era una amistad de contrastes, ya que no podíamos ser más diferentes en todos los aspectos. Yo era el joven director que intentaba encontrar temas controvertidos, y ella representaba a la monarquía. Supongo que yo era lo que a ella le faltaba, o lo que ya no podía tener, por el estilo de vida que debía llevar en el lugar en el que vivía. Desde mediados de los años 70 pasaban largos periodos de tiempo separados. Rainiero en Mónaco, Grace en París. Rainiero no la descuidaba. Estaba ocupado construyendo Mónaco y haciendo un trabajo estupendo. Ella tenía sus labores y sus lecturas de poesía, pero podrían haber pasado más tiempo juntos. Creo que hacia el final los dos tenían intereses diferentes y los dos, curiosamente, estaban solos. Tenían poco en común, salvo los niños. Tenemos que intentar estar cerca de los niños y aconsejarles, guiarles y ayudarles. No siempre quieren, pero eso hace que nuestro trabajo sea un reto más interesante. Hay otra cosa el 29. No tendrás un momento de paz. Habrá una multitud. Será un lío. Creo que no deberías ir. La princesa Carolina descubría un nuevo mundo. Era muy inteligente y podría haber tenido una carrera maravillosa. Pero también encontraba hombres, porque fue cuando conoció a Philippe Junot, el desastre número 1. Querido Rupert, Carolina tiene mucho trabajo por delante. Pero también está su novio, que necesita atención. Me pregunto si realmente ha encontrado la felicidad. Estoy muy ansioso y por las noches me despierto pensando. Pero oponerme sería peor. Uno querría ahorrarle a sus hijos las experiencias dolorosas, pero hay muy poco que pueda hacer. Philippe era mayor y había vivido muchas cosas. Es decir, no era la opción ideal para la princesa Carolina. Cuando conocías a Philippe Junot, eras muy consciente de que estabas en presencia de un vividor. No es que Grace no hubiera salido con vividores, pero una cosa es salir con ellos y otra ver a tu hija casarse con uno. Madame, voulez-vous prendre pour mari Monsieur Philippe Michel Francis Junot, ici présent? Pero a diferencia de Grace, que había permitido a sus padres opinar sobre sus novios, Carolina parecía decidida a hacer lo que quería. Tenía una pistola en la sien que era Carolina, que le había dicho que si no la dejaba casarse se iría a vivir con él igualmente. Y eso era algo muy grave para la princesa. Querido Rupert, en confianza. No estoy muy contento con la elección de Carolina por varios motivos. Pero ¿qué puedo hacer? Es muy delicado y muy difícil ser responsable de la profunda y duradera infelicidad de uno de tus hijos.
El matrimonio de Carolina empezó a ir mal cuando las actividades de Junot comenzaron a llenar las columnas de cotilleos. Desde Palacio se intentó resolver la situación. Yo tenía que ir y escribir un artículo sobre el matrimonio diciendo que estaban bien y que todo saldría bien. Fui a su piso, pero Carolina tenía los ojos rojos y parecía haber estado llorando. Fue una entrevista muy triste. Salí y ellos querían que Nadia Lacoste, que era la jefa de prensa en aquella época, quería que el artículo dijera que el matrimonio se había salvado y que todo les iba muy bien. Llamé a Nadia y le dije que Dios me perdone si escribo ese artículo, pero por supuesto lo hice y un mes después se separaron. Querido Rupert, el matrimonio de la pobre Carolina no va muy bien. Le han hecho daño y bendito sea Dios, vino a ver a mamá y papá para hablarles de su infelicidad. Un día realmente se hartó. Se fue a casa, lloraba y la princesa Grace dijo, bien, y el príncipe dijo, bien, no vas a volver. Y se quedó en casa. Y fue la princesa Grace la que fue al piso y se enfrentó a Junot, lo que me parece maravilloso. Guardó todas las cosas de la princesa Carolina y se marchó. Grace tenía 50 años. Estaba preocupada por los problemas de sus hijos y abrumada por el tiempo y la energía que le exigía Mónaco. Carolina está bien, pero aún no es ella misma. Estefanía está en una escuela que odia y estoy esperando que vuelva a casa en cualquier momento. Llevo 12 horas en pie haciendo de decoradora, restauradora, carpintera, electricista, lampista y limpiadora, y en medio de todo eso, anfitriona. Creo que el matrimonio se estaba poniendo en orden. Habían tenido sus problemas y ahora estaban los dos muy satisfechos. Habían encontrado un ritmo para estar juntos y creo que habrían terminado siendo una vieja pareja muy feliz si hubiesen tenido tiempo. Me gustaría ser recordada intentando hacer bien mi trabajo, como una persona comprensiva y amable. El 13 de septiembre de 1982, Grace y Estefanía iban en coche hacia Mónaco cuando perdieron el control del coche. Estábamos en Ocean City cuando nos enteramos. Al principio oímos que se había roto la pierna y pensamos, vaya, es terrible. Nunca pensé que no estuviera bien. Y entré y Don me dijo, siéntate, Lizzie. Grace ha muerto. El televisor estaba encendido en la sala. Oí que había un informe especial y miré y vi la foto de Grace en la televisión, pero no pensé mucho en ello hasta que vi que la fecha final era 1982. Pensé, Dios mío. Perdí un elemento de glamour en mi vida. La vida es bastante mundana. Grace le daba brillo y fuerza, y también le daba solidez, porque siempre estaba allí. Había algo que la llevaba a la perfección. La llevaba a inventarse como perfecta de un modo sobrehumano y también en la vida real, en la vida personal. Intentó crear una familia perfecta. Intentó ser la esposa perfecta. Intentó ser la actriz perfecta. Y había obstáculos que no podía superar. Quería ser perfecta, tan perfecta como fuera posible. Concluyó una vida triunfal y hermosa, llena de altibajos. Y terminó como un lío perfecto. Así puede sobrevivir la leyenda. Querido Rupert, el tiempo no parece curar el dolor y la pena junto con el inmenso vacío, pero la vida debe seguir y hay que hacer un esfuerzo para seguir adelante con proyectos y logros que serán buenos para el Principado y que Grace inspirará y guiará. Gracias a Dios que tengo a los niños y a Mónaco para preocuparme por ellos y cuidarlos.